llamar ciclo celular. El ciclo celular lo podemos dividir en dos grandes partes. Uno es la interfase. ¿Para qué nos sirve la interfase? Para los que leyeron. Para preparar la célula. ¿Qué significa preparar la célula? El crecimiento, la aplicación de ADN. Tiene que crecer, primero tiene que tener el tamaño adecuado para dividirse, porque si no, imagínense que de una sola célula del mismo tamaño salieran dos y luego de otras dos, quedaríamos con células muy, muy pequeñas. Entonces, tiene que crecer, tiene que dividir, ¿qué cosa? Más bien duplicar su contenido de ADN y también todas sus organelas para que al hacerse dos, todas vayan doble justo antes de entrar en la fase de división celular, que es la mitosis para las células somáticas o la meiosis para las células germinales. ¿A qué me refiero cuando hablo de células somáticas? Son las células. Cualquiera del cuerpo que no sea óvulo y espermatozoide. ¿Ok? Todas esas tienen un ciclo similar. Y el óvulo y espermatozoide van a tener un ciclo un tanto distinto, en donde la fase de M va a ser una meiosis para poder hacer las células haploides. ¿Qué quiere decir haploide? Que tienen la mitad de información genética, porque con óvulo y esperma, pues ahí van a ser la célula diploide. ¿Ok? Entonces, somático, todo lo que no es ni espermatozoide ni óvulo. Y a esto se le llama germinal. Más adelante también eso va a ser importante. Entonces vamos a empezar con la interfase, que va a ser la primera parte. En la interfase vamos a tener a la célula recién salida de la mitosis y lista para empezar a crecer y para hacer todo lo que tiene que hacer. Es importante saber que para que la célula pueda continuar su ciclo celular y pasar de una etapa a la siguiente, hay casetas, hay puntos de control en donde la célula tiene mecanismos que van a verificar que todos los procesos en cada parte hayan sido hechos o realizados correctamente. Y si no se realizaron correctamente por alguna razón, ¿qué va a pasar? Apoptosis. Primero intento reparar y si no puedo reparar, apoptosis. Entonces estas paradas se encuentran entre G1, antes de pasar a la fase de síntesis o de replicación, entre G2, antes de pasar en la mitosis, y en la mitosis, justo entre la metafase y la anafase. ¿Y qué verificamos? En la G1 vemos que mi célula, que viene recién salidita del horno de la mitosis, tenga todas esas estructuras correctas, que el ADN no venga dañado y que esté, entonces todo, que haya estado bien formado durante la mitosis antes de pasar al siguiente ciclo. Entonces verifico que no haya daños al ADN y verifico que mi ambiente celular sea el adecuado. Si todo está bien, si paso este punto de control, ya puedo pasar a la fase de replicación o de síntesis, que es donde el ADN se va a hacer doble. Luego entra la fase G2. En la fase G2 verifico que el tamaño celular sea el adecuado para entrar a la mitosis, que tenga exactamente el DNA íntegro y que tenga todas las organelas en adecuadas condiciones para poder entrar a fase de síntesis. Perdón, de mitosis. Y en la mitosis, justo en metafase, tengo otro punto de control, que es para verificar que todos los usos mitóticos estén correctamente unidos para la separación correcta de células. Es decir, para que no se me vayan más cromosomas de un lado que del otro. Para eso me sirven las paradas. ¿Cuáles son las moléculas que se encargan de esto? En G1, uno de los más importantes es el gen del retinoblastoma, que se une a ciclasas dependientes de ciclina, y el otro es el guardián del genoma, P53. Entonces, este es el que verifica
que no están bien unidas los usos mitóticos en la metafase para que pues, se vayan. Porque si no, si por alguna razón los usos estuvieran mal pegados, ¿qué pasaría? Tendríamos dos, a lo mejor un cromosoma completo, las dos cromátidos se van de un lado y entonces una célula me queda con un cromosoma de más, una trisomía, mientras que otra me queda con una monosomía. Y bueno, y entonces eso no pasa. ¿Qué es lo que pasa? Estos puntos de control son capaces de evitarme hasta un 99% de los errores que puede haber durante todo el ciclo celular. Ese 1% que se escapa y que de esos no todos sobreviven es lo que finalmente podemos ver ya caracterizado como síndromes clínicos. Entonces, fase 1. Célula recién sacada, recién separada de una mitosis y esta célula empieza a aumentar su volumen. En este punto tiene lugar la síntesis de ARN y de proteínas, es decir, aquí hay transcripción y traducción, más adelante vamos a ver esto. En el punto de control se va a reparar el DNA dañado y el paso a la síntesis, es decir, a la siguiente etapa, va a depender de la estimulación por factores de crecimiento, pero si la célula no recibe ningún estímulo, entonces pasa a una fase que se llama G0. ¿Qué es lo que pasa aquí? Hay células, perdón por esto, pero soy hematóloga y entonces muchos de mis ejemplos no van a tener que ver con sangre. El eritrocito, ¿qué pasa del eritrocito? Con el eritrocito viene de una célula madre, ¿no? Que puede dar prácticamente cualquier célula de la sangre. Si va a dar eritrocitos, este ciclo celular va a continuar, pero en el próximo ciclo mis factores de crecimiento van a hacer que se vaya diferenciando hacia la célula que yo quiero. En este caso un glóbulo rojo. Entonces va a empezar con una célula azul grande, un núcleo grande, se va a ir formando una célula cada vez más pequeña que se va a hemoglobinizar. ¿Qué quiere decir esto? Se va a llenar de hemoglobina y entonces ya no va a ser azul, va a ser roja. Y hacia el final, el núcleo va a ir saliendo hasta que finalmente tengo una célula especializada. Es como un doble disco bicóncavo, ¿no? Que tiene facilidad para pasar a través de los capilares de la sangre y demás. ¿Qué es lo que pasa en el ciclo celular de la célula madre hacia el eritrocito? Esta célula se fue duplicando, pero en el proceso también se puede especializando. Cuando llegamos aquí de un proeritroblasto que ya está a punto de sacarse el núcleo hasta el eritrocito maduro, esta célula ya se terminó de especializar. Aquí ya no se divide. ¿Por qué? Porque ya es la célula que tenía que llegar a ser. Y entonces, ¿qué va a hacer aquí el eritrocito? Ya salir a la sangre, vivir sus 120 días, dar oxígeno y entonces cumplir su función. ¿Ok? En este punto, el eritrocito ya no va a recibir factores de crecimiento, porque ya es la célula que estaba destinada a ser. ¿En qué etapa del ciclo va a entrar el eritrocito entonces? G0. Entonces no son células que no hacen nada, aunque en clase sí puede pasar, que se duermen y luego se prenden, pero en el cuerpo, en condiciones normales, son células ya especializadas haciendo su función. ¿Ok? Y entonces todas las que están en ciclo son las que todavía tienen que especializarse hasta llegar a hacer eso. ¿Sí se entiende? Muy bien. Entonces, esa es la fase G1. Mi célula ya se especializó, entro en G0. Mi célula tiene que seguir especializando
bases nitrogenadas, ¿no? Bases nitrogenadas que van a ser complementarias. No tengo 4 colores, entonces les traigo las 4 bases, pero quedamos que adenina siempre va en el DNA con timina con un doble enlace puente de nitrógeno y guanina con uracilo. siempre va con citosina. Ah, ¿Para qué me sirve esto? Para que al momento que yo tengo que duplicar mi cadena, esto me sirve como un molde, como una base. ¿Por qué? Porque si mis azules fueran adenina, y el rojo fuera timina, y yo rompo esa cadena y luego tengo que hacer una base, cada una de estas me sirve como molde, ¿sí? En donde aquí sé que el complementario va a ser un azul, el complementario del rojo también va a ser un azul, el complementario del azul un rojo, siempre sé que seguir. Para eso me sirve la complementariedad de cadenas. Entonces, en esta fase de síntesis lo que va a pasar es precisamente eso. Las cadenas se van a ir rompiendo y formándose o transformándose en el molde de otra cadena. ¿Para qué? Para pasar de esto para que finalmente se pueda transformar en dos cadenas iguales, en donde una de las cadenas es el molde anterior, el molde viejito, y tengo una complementaria nueva. ¿Okay? Esto es lo que pasa en la fase de síntesis. Entonces, la fase S de síntesis o de replicación va a ser la segunda fase de la interfaz. Y aquí utilizamos número de cadenas y también, obviamente, el DNA de los centrioles, que al final el DNA se empieza a duplicar. Y entonces, al final, esto es en micro, esto es lo que pasa en el DNA. Al final, ¿qué va a pasar? Empezamos con cromosomas de una sola cromatide que contenían todo el material y terminamos con cromosomas de 2 cromátides. La información de esta cromatide es exactamente la misma de acá, solamente que ahora es doble para que al momento de hacer mitosis cada cromatide se pueda ir de un lado. ¿Se entiende? ¿Cómo pasa esto? Si tuviera que pasar empezando del principio, de telómero a telómero, tardaríamos años para poder hacer una replicación. Entonces, eso tiene que ser en varios puntos a la vez. ¿Ok? Existen varios puntos de origen en donde se va a empezar. Digo, eso
a llegar, aquí no están en orden, luego va a llegar la primasa. La primasa me va a poner como el primer tabique, cebador, primer, como le quieran llamar, pero va a tener una característica por la que solo me va a servir momentáneamente, que es ese primer, ese cebador, va a ser ARN. Entonces, más adelante, yo voy a tener que quitar ese cebador y poner ahí ADN, ¿ok? Pero me va a servir por lo menos para empezar. Luego voy a tener a la poliisomerasa. La poliisomerasa, esa sí me va a generar DNA, pero va a empezar a trabajar a partir de lo que la primasa le haya dejado. ¿Ok? Ya me dejaron el cebador, entonces yo le sigo. ¿Y cómo sé que sigue? Por la complementariedad de cadenas. ¿Okay? Así sé cuál es el nucleótido que va. Después tenemos a la topoisomerasa. La topoisomerasa actúa un poquito después que la helicasa. Como son burbujas de replicación, la helicasa va a ir hacia ambos lados y la topoisomerasa va a hacer eso como un tope que evite que las cadenas se enrollen. Y la ligasa va a llegar hasta el final pegando los pedacitos que se tengan que pegar. Ahorita vamos a ver por qué hay fragmentos, porque hay pedazos. ¿Hasta ahí bien? Vamos a ver ahorita así cómo funciona. Entonces, lo primero que dijimos es se forman horquillas de replicación. Aquí sí tengo los 4 colores. ¿Ok? Y tengo varios puntos de origen. Y aquí vamos a ver solamente uno. Este es un punto de origen. Entonces, las helicasas, que son las que abren, van a empezar a abrir la cadena del centro hacia las orillas, hacia afuera. Aquí es muy importante el sentido de las cadenas. Dijimos, vamos a tener una cadena que va de 5 a 3. 5 a 3, otra que va de 3 a 5 porque son antiparalelas. ¿Hasta ahí va bien? Bueno. Entonces, la helicasa empieza a abrir. Doctora, tengo una duda. ¿En los números 5 y 3 tiene algo significativo o solo es? Acuérdate que El número ¿de qué eran esos 5 y 3? ¿Alguien se acuerda? El número de posiciones en los que están los. El azúcar que hay en el centro es el número de carbonos. ¿Ok? Es importante porque para ir añadiendo nucleótidos a lo largo de su cadena, que en este caso sería, ir alargando la cadena, tendríamos que agregar el siguiente nucleótido en el extremo 3 y ahí se forman los fosfodiéster, ¿no? El fosfato que está en el 5 de uno se une al 3 del anterior. Entonces es importante porque es en el sentido en el cual van creciendo las cadenas. Y además el sentido en el que se escribe la información genética. Ahora, además de la topoisomerasa, que me ayuda a que no se vuelva a cerrar y no se enrede la cadena, existen otras proteínas, que no me acuerdo quién mencionó, que son las proteínas SSB. ¿Para qué me sirven? Para ayudarme a mantener abiertas las cadenas y que no se... La topoisomerasa para que no se enrede y esta para ayudarme a mantener abiertas las cadenas. De ahí aparece la topoisomerasa. Como un tensor que me ayuda a mantener. ¿Cómo se llama? Oh. Pero has encontrado como muy bien. Entonces, aquí ojo. Mi punto de origen va a determinar el sentido en el que se va a escribir la cadena. ¿Ok? En este caso, el punto de origen quedó hacia este lado. ¿Este qué es? Este extremo. Si este extremo es 3, este es 5. ¿Ok? Mi punto de origen de este lado va a ser de 5 A 3. a 3. Y de este lado, de 3 a 5. ¿Ok? Son los extremos. Ahí se cambia un poquito. Lo mismo ocurre con el de arriba. Si este extremo era 5, este punto de origen va a quedar en 3. Y entonces del centro hacia la periferia, que es como
funciona, esto quedaría 5. de 3 a 5. Y esta quedaría de 5 a 3. Ok, esto es importante, ¿por qué? ¿Ya? La información se va a escribir desde el centro hacia las periferias. ¿Ok? El número que quede en el centro va a depender del número que tenga en la periferia. Si mi cadena aquí empieza en 3, el número del centro tiene que ser 5. Es el extremo 5'. ¿Sí? Hasta ahí vamos. Entonces, la información se va a escribir de aquí hacia acá. La información de las DNA polimerasas las puede escribir siempre de corrido solamente en un sentido, que es de 5 a 3, 5', 3'. La DNA polimerasa no puede correr en el sentido contrario. Entonces siempre vean eso. ¿Qué me va a ocasionar eso? Que hay una cadena que puede escribir bien porque va en el sentido que ella escribe, y hay otra cadena que no va a poder escribir bien, que se va a llamar cadena retrasada. Entonces siempre la replicación va a ser más fácil de un lado de la cadena que del otro. Eso es uno de los... Por eso dijo ayer que, bueno, no sé qué, ella dijo que de 3 a 5 es más lento. Sí. Okay. Por ahí hay algo de que el sentido de la vida es de 5 a 3. Okay. Porque es como se escribe el ADN y como se transcribe también a los Okay. ¿Mande? Retrasada la que va en el sentido contrario. De 3 a 5 retrasado. Tu cabeza sale. Y esta va pro. Para los que Fue el leyeron, lápiz, fue el lápiz. esta cadena retrasada para poder escribirse va a formar algo que se llama fragmentos de Okazaki. ¿Fragmento de qué? Las cadenas sí entiendo que va a ser escrito como aquí es 3 a 5, pues 5 a 3. Pero Dios Ajá. eso es que en el video te parece que está cortando desde 3 a 5. Eso de necesitación. ¿Es así? No, las helicasas van del punto de origen hacia los extremos. Ellas no tienen un sentido. Sí, el problema es con las DNA polimerasas, con las que te agregan nucleótidos. ¿Okay? Ya que está abierta la burbuja de replicación, entonces viene el primer, por la primasa que quedamos, el primer es RNA. Es un RNA que va a complementar, perdón, hay permiso, que va a complementar a la cadena que quedó abierta. ¿Ok? Entonces, la primasa llega poniendo primer de RNA. ¿Qué pasa en la cadena de arriba? Si la cadena guía va de 5 a 3 en esta dirección, esta cadena que se va a escribir del centro hacia el extremo, ¿en qué sentido va a quedar? De 3 a 5. De 3 a 5. Es la guía. La guía va de 5 a 3. Esta se va a empezar, este es el punto de origen, ¿no? Y esta tiene que ser complementaria y antiparalela. Lo que quiere decir que 5 va aquí. Es decir, es totalmente lo contrario a mi guía. ¿Va? Como había quedado esta de abajo. Entonces 5 va en el centro. De 5 a 3 no tengo problema para escribir. Entonces la primasa pone al principio en el punto de origen su primer. ¿Qué pasa con la cadena de abajo? La que no está escrita, si la escribimos de aquí para allá, va a quedar... No, igual otra, no, igual, ¿no? De 5 a 3 otra vez. Tenemos, y por eso necesito que lo puedan ver. Este es 3, entonces este extremo
5. 5. Y este centro Sería quedaría en 3. ¿Sí? Así quedarían mis complementarios. Entonces aquí, ¿cuál sería la normal y cuál sería la retrasada? De las nuevas por escribirse. la de abajo. ¿La de arriba qué es? ¿Normal o retrasada? No, normal. De 5 a 3. Se va a escribir de Ajá. 5' A 3 primas. Pero la de abajo, Es la retrasada. mi origen es 3', Vale. entonces no la puedo escribir así, se tiene que retrasar. Entonces, ¿qué hace la primasa? Coloca primers no en el origen, sino los coloca lejos del origen. ¿Para qué? Para que haga la progresión seguida, ¿no? Entonces, si te das cuenta, acá la cadena complementaria, como va hacia el otro lado, sí va en sentido 5 a 3. Ah, Este ok, ajá. Este es 3, entonces Ajá. el de arriba es 5, Cinco, este ajá, es 3. ajá. Va en el sentido, está así. Ok. Entonces aquí sí puedes colocar al principio la primasa, pero acá Ok. no. Entonces la primasa coloca los primers y luego viene la DNA polimerasa a continuar el trabajo de la primasa. Entonces, ¿qué hace la DNA polimerasa? Trabaja de 5 a 3. Como aquí no se la pudieron colocar en el punto de origen, entonces hace su trabajo en la dirección 5 a 3, pero queda un fragmento sin hacerse. Sí, mientras que esta puede seguir trabajando sin problemas. Entonces, ¿qué tiene que hacer la cadena retrasada? Esperar a que la primasa venga otra vez para que luego la DNA polimerasa pueda avanzar en dirección 5 a 3. Entonces, en la cadena retrasada se forman fragmentos. Fragmentos porque no se pudo trabajar de corrido y esos fragmentos son los fragmentos de Okazaki. ¿Ok? Luego viene la nucleasa, ya que se terminó. Obviamente esto pasa de los dos lados, ¿no? Vamos a irnos solo con este lado. Ya que terminamos toda la burbuja de replicación, tiene que venir la nucleasa para que Quitarlo, el primer. quitar el primer, quitar el cerrador, porque Era ARN. ARN. Y entonces ahora sí, la DNA polimerasa otra vez en 5 a 3 complementa esas cadenas. Y al final los fragmentos son pegados, se hacen enlaces covalentes a través de la ligasa, que es el pegamento. Entonces, DNA polimerasa. Acá tiene que venir otra vez la nucleasa, quitar estos, la DNA polimerasa continuar su trabajo y luego la nucleasa venir a unir esos fragmentos para que finalmente queden las dos cadenas. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Ya lo podemos ver de corrida? Sí. Ya se me olvidó. Ok, entonces tenemos varios puntos de origen y la ligasa para abrirlos y crear burbujas de replicación. Ok. Proteínas que sostienen, que son las SSB, para evitar que las cadenas se vuelvan a cerrar. Y una topoisomerasa en los extremos para evitar que las cadenas se enrollen. Luego viene la primasa a poner primers de RNA, que luego la topoisomerasa, a partir de ese trabajo de la primasa, puede continuar, siempre escribiendo en dirección 5 a 3, lo que me va a dar como resultado una cadena continua que va de 5 a 3 y otra cadena retrasada que se escribe de 5 a 3 también, pero que no puede ir en el sentido de corrido. Entonces esa cadena retrasada tiene que
DNA polimerasa venga a completarlo. Cuando ya tengamos las cadenas completas, viene nucleasa a quitar los celadores, primer, y luego la DNA polimerasa completa esos pedazos que teníamos primero de ARN. Al final la ligasa coloca pegamento en esos sitios que son enlaces covalentes para alargar la molécula y que ya no queden fragmentos, sino que quede una sola cadena. Porque al final vas a tener dos fosfatos, fosfato ribosa que no se unieron, porque se formaron por fragmentos. Entonces, la ligasa ya no me llega a poner que esto bien. ¿Hasta aquí todo bien? Bueno, mitosis, meiosis para mañana. Ya teóricamente ya está todo lo que son.